coincidimos mucho en los temas, muchas veces. José Luis, precisamente, tengo una información del diputado Jean Luis Rodríguez que condena las violaciones sexuales y aboga por una ley de castración química. Es el tema que venía a abordar a propósito. ¿Puedo Eh, interrumpirte muy brevemente Ujú. sobre esa propuesta, Milagro? Sí. Uno de los principales problemas que nosotros tenemos en nuestro entendimiento del derecho penal es que no acabamos de comprender que el derecho penal es un sistema de consecuencias y llega después que la víctima existe. La Ya. castración química, con la cual no estoy de acuerdo, No va a no es, evitar que se no es sigan un violando. mecanismo de prevención, Sí. porque cuando usted Es lo una castran, reacción. cuando usted lo castran químicamente, adivine qué, ya usted violó a la niña. Ya. Es una declaración En mediática. absoluto. Pero yo Así precisamente es. no tomé la información porque el titular crea que se va a abordar, que se va a lograr o que eso puede resolver el problema, sino porque en la información, en el cuerpo de la información nos habla de cifras. Y nos habla de cifras escalofriantes que demuestran que en los años 2015 y 2016, por ejemplo, entre estos 2 años, se dejaron 4.285 niños abusados. 4.285 abusados sexualmente es una cifra impresionante, Y de seguro interesante, incompleta, tiene siempre alta. que... Y por supuesto, como lo dices, estamos casi seguros de que la mayoría de los casos que suceden no llegan a las estadísticas, porque acontecen generalmente en el seno familiar, en el entorno cercano, en las amistades y muchas veces por vergüenza o por cualquier otra situación que usted se pueda imaginar que tienen esas víctimas a su alrededor, esos casos no llegan a la luz pública, ni siquiera llegan a ser denunciados objetivamente. Habla de 2.542 personas presas por delitos sexuales contra menores y habla que entre 2008 y septiembre de 2016 las mujeres dominicanas presentaron 578.418 denuncias por delitos sexuales. 578.418 denuncias por delitos sexuales. También entendemos que la mayoría de las mujeres dominicanas no denuncia las agresiones de que son víctimas a diario, en el entorno laboral, en la escuela, en la universidad, en el colmado, en la calle, porque como un hombre se dirige a usted muchas veces, es más que una agresión. Como te desnudan con la mirada, es más que una agresión. Y las cosas que te dicen que son impronunciables, también son agresiones. ¿Qué pasa aquí? Que tenemos números fríos, estadísticas, y nos horrorizamos cuando acontecen hechos como el que recientemente tenemos, pero que ocurren a diario. Y yo no veo qué estamos haciendo para evitar que ocurran. El CONANI, como tú lo mencionas, es una entidad que no puede, ni siquiera tiene las capacidades para agrupar o para recibir a todas las víctimas. Pero señores, a diario aquí tenemos gente, niños, niñas, adolescentes en estado de vulnerabilidad. Porque estos, por ejemplo, que quedan huérfanos por el feminicidio de la madre, posterior suicidio del padre posiblemente. Los que no, entonces tienen la desgracia de que el papá va a ir preso y no necesariamente son intervenidos por una entidad. Tú hablabas ahorita de que el tema de salud, ok, ¿por qué no se abordan estos temas como un tema de salud? Porque al final es una desgracia social que tiene un desencadenamiento, tiene un efecto dominó. El niño que es violado, que es agredido sexualmente, posiblemente mañana va a ser el victimario. Hoy es la víctima, mañana va a repetir el daño. Lamentablemente los psicólogos sabrán más que yo cómo explicar ese fenómeno, pero acontece. La persona que fue maltratada y que sufrió violencia, entonces termina siendo él el verdugo y el violento. Y por eso hay muchos de los sacerdotes, por ejemplo, que se involucran en violaciones sexuales, también fueron víctimas de violaciones. Entonces, ¿qué se está haciendo aquí de verdad
para evitar esta epidemia de casos y de horrores que al final van en detrimento de esta sociedad, porque cada vez la espiral es mayor y los casos van increciendo porque las víctimas son más cada día, pero no tenemos nada que pare esto. Si los asesinos, si los delincuentes van en muy escasas ocasiones a parar a las cárceles, de ahí salen peores personas. Pero los que están en la calle y sufrieron, en algún momento entonces van a abusar de otros. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué no se trata como un tema de salud pública? Pero ¿cuántas veces hemos hablado aquí de que ni siquiera el Estado, ni siquiera las instituciones que tienen que velar por la parte social se toman en serio los problemas que son psicológicos o psiquiátricos? Porque todas estas personas que son abusadas en algún momento deberían ser intervenidas por un profesional de la conducta, debían ser intervenidos por un psicólogo y en los casos más extremos por psiquiatras para ayudarles a salir de ese círculo. Pero eso no se da porque ni siquiera los seguros médicos cubren eso, porque no se considera importante. Y vamos teniendo cada vez una sociedad más enfermiza y vamos viendo casos como los que acontecieron recientemente, como el caso Marlon, como el caso de las violaciones, como el caso de este tipo, el chamán Chakra, que asesinó a toda la familia, incluyendo el perrito. Pero todo eso tendrá una explicación anterior, porque ese es el desenlace. Lamentablemente llegamos todos los días a ver el desenlace de una larga historia que se tejió hace varios años y que nadie le puso atención. Que la niña que fue violada por su papá y que incluso muchas veces aquí acontece que son embarazadas por el propio padre y las cosas se quedan en silencio para no escandalizar por la vergüenza que produce. Tarde o temprano esos casos entonces se convierten en algo peor. Y uno se pregunta, sí, ¿cuándo se va a prestar atención y cuándo se va a tomar las decisiones que tengan que tomarse para que no sea un proceso reactivo, para que no hablemos de castrar, bueno, estos tipos generalmente también cuando van a las cárceles también son violados y eso resuelve el problema? Me pregunto, ¿eso resuelve el problema? O sea, ¿no sería mejor buscar alternativas que eviten? Y ahí es que todos estamos quemados, esta sociedad está quemada y creo que las propias autoridades no tienen las capacidades para evitar que siga creciendo el fenómeno. ¿Por qué? Porque, bueno, si no lo vemos como un problema, si no le buscamos la prevención, si no buscamos alternativas antes de, sino que estamos pensando en qué es lo que le vamos a hacer al violador, qué es lo que le vamos a hacer al asesino, qué es lo que le vamos a hacer al feminicida, lo que estamos buscando es cómo reaccionar ante ellos, no cómo evitar que lleguemos ahí. Y yo creo que esa es la gravedad del caso. Esta sociedad, no sé si tendremos que buscar ayuda extra país, si tendremos que buscar a determinadas agencias de la NASA para que nos ayuden a resolver el problema, pero lo cierto es que cada día asistimos a ver una sociedad en peores condiciones emocionales, se nos suman los diferentes problemas de todo tipo del diario vivir, del diario acontecer, y entonces si no tenemos nosotros una niñez sana, ¿cómo carajos, cómo diablos vamos a tener mañana en el futuro una sociedad sana? Si hoy los niños son abusados, si los niños andan en las calles trabajando, como decía José Luis, si los niños son maltratados en el mismo seno familiar, si los niños andan por las esquinas haciendo el mandadito de el que vende la droga porque sabe que a los menores no les va a pasar nada, entre comillas, porque lo que le pasa al menor realmente termina siendo peor que ir a la cárcel. Porque cuando tú dañas a un niño desde sus inicios, lamentablemente lo estás condenando. Pero ¿quién hace algo en favor de esa niñez? Hay condenas, y pregunto ahora a ti, Eduardo, ¿el código contempla alguna pena para el que daña a un menor de edad en el sentido de que lo hace un delincuente desde temprana edad?
al que hace lo envía a hacer el mandadito con la droga, o al que lo pone a robar, o al que lo mete por una ventana porque es pequeño y cabe por cualquier rejilla para que se meta en un hogar a robar. Sí, claro que sí. Sí, Sí, sí. pero no vemos que pasa nada. E incluso pasa tan poco que hoy yo te lo estoy preguntando. Sí. O sea, parecería que la sociedad está al margen de todo eso y todos los días acontece en cualquier barrio popular, tanto del Gran Santo Domingo como en las grandes provincias del país, porque ya el tema de la droga y el tema de la delincuencia y el tema del crimen organizado ya no es exclusivo ni siquiera de la capital o del Gran Santo Domingo, sino que se ha diseminado por todo el país. Hoy el llamado es a la reflexión y a no seguir nosotros perdiendo. Dentro de nuestra niñez estamos perdiendo a los grandes hombres del mañana, a los que pudieran ser los grandes hombres del mañana y a los que pudieran ser los directores del destino de este país.